Buenos días a todos, compañeros. El día de hoy vamos a iniciar la cátedra sobre un proceso que realicé con el Ministerio de Educación, el ICETEX y Ceonti, que es la empresa con la que realicé la certificación de una metodología que se llama Personal Software Process. Entonces, esto es trabajado por la Universidad de Cambridge, en alianza con el Ministerio para poder brindar esta información de esta metodología que permite que exista mucho más control de calidad sobre los desarrollos que se realizan. Entonces, ¿cuál será la agenda que vamos a manejar? Vamos a tener unas generalidades, vamos a tener un capítulo que se llama Fundamentos del Conocimiento, un tema que se llama Los conceptos básicos de PSP, medición de tamaño y estimación, seguimiento de planes a proyectos, seguimiento de la calidad del software y finalizaremos con diseño del software y adaptación del proceso. Acá, obviamente, el proceso, la idea no vamos a aprender a programar, la idea no es sino conocer un poco más sobre todos los procesos que implican un desarrollo de software y cómo mejoramos, cómo esta metodología nos indica cómo podemos mejorar esa calidad. Como les decía, esto es una alianza entre el MINTIC, el ICETEX, el CEI, que es el Software Engineering Institute, que es quien da la certificación del PSP, y Ceonti, que fue la empresa el instituto con quien hice el proceso. Les voy a facilitar unas hojitas con la presentación en la que para que puedan llegar a tomar apuntes y pues cualquier duda, cualquier cosa que podamos manejar el tema. Entonces, empecemos con las generalidades. ¿Cuántos de los proyectos que nosotros realizamos terminan a tarde y todos los requerimientos son desarrollados? Esa es una pregunta que nos debemos hacer, que realmente vemos que casi la mayoría del 90, 70, 80%, hasta el 90% vemos que no es así. Realmente no hay una correcta planeación y entonces todos los proyectos realmente pueden llegar a terminar tarde. Creo que lo estamos viviendo de alguna manera en que hemos venido corriendo y aplazando ciertas cosas de alguna manera, pero a veces por una falta de planeación. ¿O cuántos de esos proyectos pasan al área de pruebas sin ningún defecto? Creo que también la mayor cantidad de esos procesos, con el afán de realizar la entrega, hacemos todo el proceso para que se vaya y cumplamos con la fecha, pero no sabemos qué calidad es la que estamos entregando. Entonces, creo que también esta es una pregunta, una interrogante que debemos realizarnos. ¿Y qué tan satisfecho el cliente o nosotros mismos con la entrega de esos proyectos con la calidad esperada? Nosotros somos conscientes que en algún momento cuando entregamos, lo que entregamos puede ir con defectos y no quedamos 100% satisfechos porque dijimos entregamos, pero entregamos solamente como por cumplir, pero somos conscientes realmente que eso va a generar inconvenientes. Y el mismo cliente, de pronto de alguna manera él también va a esperar que llegue un proceso de alta calidad, pero realmente no es así. Entonces, ¿qué tan satisfecho puede llegar a ser? También dependerá del cliente, también depende a veces de esa flexibilidad que hay. Pero PSP comienza a realizar unas preguntas diciendo ¿qué quieren los desarrolladores? Producir trabajo de calidad. Creo que nosotros somos claros de que nosotros los desarrolladores o los analistas o consultores no trabajamos solamente para entregar y ya, sino que realmente queremos producir trabajos con calidad, que se sientan orgullosos de nuestro proyecto, de nuestras cosas. Que los calendarios sean realistas.
Obviamente muchas veces las personas que arman los calendarios no somos nosotros, son las personas que no tienen nada que ver con el desarrollo, o que no son los que están directamente sentados trabajando o que conocen el proceso. Entonces arman de alguna manera todos los calendarios y realmente después los que están apretados son nosotros los desarrolladores. Entonces, ¿qué quieren los desarrolladores? Calendarios que realmente justifiquen lo que estamos trabajando. Obviamente este es importante, reconocimiento del trabajo realizado. Si realmente me sacrifiqué, yo esperaría que mi trabajo fuera realmente reconocido por la gerencia o por las personas que están. Y muchas de esas veces, a veces no es reconocido, simplemente se cumplió y ya, pero realmente no se valora el esfuerzo que se realizó. Y establecer requerimientos. Muchas veces los desarrolladores, y creo que nosotros lo vivimos, queremos nosotros estar involucrados en el desarrollo del caso de uso, de todo el proceso, para que nosotros seamos los que realmente definimos los tiempos, definimos qué tanta calidad vamos a definir. Entonces eso es realmente lo que se quiere, que también nosotros estemos involucrados, no seamos un ente aparte que cuando nos llegue ya sea solamente lo que vamos a desarrollar, sino que establezcamos nosotros también seamos parte de los requerimientos. Entonces ese es... Ayer PCP se basa solamente en que debo ser fiel a los datos. Y es el primer tema que vamos a mirar, la fidelidad del proceso. Entonces, la fidelidad del proceso, ¿a qué se refiere? Es ser disciplinado en cumplir con todos los registros, todos los registros de tiempo, de errores que se realicen durante el proceso o durante el desarrollo de la planeación, del desarrollo o del postmortem. Entonces, se habla sobre la fidelidad del proceso, pues que es el cumplimiento del grado en que los individuos siguen su propio proceso. Así como se va a crear un proceso y como se hace al comienzo y se define, bueno, vamos a seguir el proceso que vamos a hacer, vamos a seguir un estándar. La idea es que cada individuo cumpla y en este punto PCP insiste mucho en que debo ser muy juicioso porque pues como se basa, como lo veíamos ayer, datos estadísticos, pues la idea es poder determinar con información real para poder en otros proyectos mejorar, pero con la información que tengo. Si no se registran todos los datos completos, pues voy a tener información tergiversada que realmente no me va a servir y de pronto voy a tomar decisiones que no debo tomar. Entonces ese es un parámetro importante de la disciplina del proceso. Otro tema de fidelidad del proceso es pues se habla sobre fidelidad del proceso y la calidad del producto, la fidelidad del proceso y la planeación, y la fidelidad del proceso y la mejora del desempeño. Entonces, ¿de qué hablamos? La fidelidad del proceso pues depende directamente de que yo tenga un producto de calidad. Si no soy fiel a seguir el proceso, pues muy probablemente la calidad se va a ver afectada. Entonces, eso es lo que dice PCP acerca de esto. Al proceso de planeación, obviamente, si yo no registro toda la información y no soy fiel a lo que tengo que hacer, no voy a registrar de manera exacta la progresión de mi proceso. Y con mejora del desempeño, pues la idea, como les comentaba, es determinar de que cada vez que yo registre, sea fiel, pues voy a poder tener datos mucho más exactos. Tema importante de esto es la recolección de los datos. ¿Para qué sirve la recolección de datos? Como PCP necesita poder validar y hacer trabajos estadísticos, pues hay que saber recolectar los datos. Entonces los datos se utilizan para mejorar y para medir los cambios del proceso. Las métricas que llamamos, todo lo que se registre como métrica es importante y van a servir de apoyo para verificar, para que la gerencia tome decisiones importantes sobre mejoras que se le vaya a hacer el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice PCP del tema? Hacer que las personas recolecten su información en tiempo real. Los datos no se utilizarán para evaluar el desempeño. Esto es importante. Muchas de las personas piensan que si recolectan y van identificando que me levante, que me dice, que no me dice, pues están pensando que se les va a calificar el desempeño. Y la idea de esto no es eso. La idea es solamente identificar en qué estás
usando tu tiempo. Realmente es eso. Pero no se identifique como que en la evaluación del final vamos a sacar claramente cuánto fue y vea, usted trabajó tal. No, esa información no se usa para eso. Los datos van a ser precisos y deben ser útiles para el proceso de planeación. Aquí hablamos de muchísima teoría, porque pues, es principalmente la primera parte. Las métricas de PCP, ¿cuáles son? Las métricas básicas son el tamaño del producto, o sea, se mide en líneas de código, lo vamos a ver más adelante, el esfuerzo, el tiempo, la calidad. En PCP los errores se llaman defectos, no se catalogan como error, sino como un defecto. Y el calendario, pues todo lo que tenga que ver con temas de planes, recursos, asignación de roles, todo este tipo de cosas que se ven. Esas son las métricas de PCP. En análisis de datos, después de que se realiza la revisión, se terminó un proyecto, supongamos que hicimos recolección, se terminó. Una de las fases del PCP es el postmortem, como les mostraba ayer. El postmortem, ¿qué es lo que hace? Tomar los datos actualizados, recoger toda la información, supongamos de Alex, de Jaime, de todos, los recogemos y comenzamos a identificar y a verificar para sacar conclusiones de qué fue lo que pasó y revisar cuál fue el desempeño real, si lo que se hizo, si lo que se realizó el desempeño real con respecto a lo planeado se cumplió, si hay que hacer ajustes necesarios, hacer como una pequeña retroalimentación para poder hacer mejoras en el futuro. Continuando con la presentación sobre los temas de medición y tamaño de la estimación, continuamos con el tema del método PRO, que es PRO. Entonces, es Proxy Based Estimation, o sea, un procedimiento basado en la estimación, o estimar bajo proxies. Entonces, ese método tiene 5 fases, pues allá no sé un poco, pero acá sí, que es el diseño conceptual, identificar y darle tamaño a los proxies, estimar los otros elementos. Aquí método PRO es seleccionar el tamaño del programa y escoger el método apropiado y calcular los intervalos de predicción. Aquí más o menos se ve el esquema de cómo funciona el método PRO. Entonces vamos a ver cada uno de los puntos que corresponden. Entonces, ¿qué es un diseño conceptual? Es la primera parte, la representación de alto nivel de los elementos del producto y sus funciones. Para realizar un diseño conceptual hay que identificar las funciones y proceder a las partes necesarias del programa. Es la primera parte que hacemos. Nosotros nos pasan el requerimiento y lo que debemos definir es tratar de hacer un diseño de alto nivel, de identificar, desmenuzar todo el proceso para poder identificar cuáles son los proxies respectivos. Entonces esa es la primera parte. Esta parte es bastante importante, pues de ahí adelante corresponderá el desarrollo del proyecto. Obviamente cuando estoy armando el proceso del diseño conceptual, la idea es identificar los proxies. Entonces, como lo veíamos en la exposición pasada, pues la idea es identificar cuáles serán las funciones para poderlos armar y poder darles su respectivo tamaño de acuerdo a los métodos de asignación de tamaño, very small, media, large y very large. Entonces, esa es la siguiente función del método PRO. Estimar los otros elementos. Como nos dábamos cuenta, no solamente hay cosas propias del proyecto, sino que también hay otras opciones con otros elementos, como es contar la base, estimar las modificaciones, saber cuántas voy a eliminar, saber si voy a adicionar cosas a la base que serán base para lo demás,
estimar las partes que voy a añadir, estimar el reuso y estimar el nuevo reuso. Esos son estimar los otros elementos. ¿Qué es estimar los tamaños? El tamaño del programa, la selección del método de prueba apropiado. Resulta que para poder estimar y poder hacer los cálculos para saber cuál es el método que corresponde, debo hacer unos cálculos matemáticos, pero existen 4 métodos, que es el método A, método B, método C y método D. El método D es juicio de expertos. Partamos de acá que no tenemos ningún dato. Entonces lo que hacemos por el método D es como decir, no existen datos históricos, entonces comencemos a estimar bajo juicio, ¿no? Esto más o menos es así, calculamos más o menos. El método C ya se necesitan por lo menos 2 datos. Entonces ya tengo datos históricos, pero solamente un dato histórico por lo menos, y el que viene del proyecto, ya con eso puedo llegar a calcular un poco más. De aquí para adelante, aquí con el método A y con el método B, los cálculos son un poco más, necesito muchos más temas y más datos históricos, y puedo usar, ya aquí uso temas de regresión lineal y demás cosas que se necesitan para poder calcular y determinar cuál es el método apropiado para la selección. Entonces veamos el método A y el método B, que son pues el método C y el método D, que no son los más sencillos. Entonces, como lo que figura la imagen, yo tengo programas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para calcular el método A, dentro de una línea de tiempo, dentro de un plano cartesiano, perdón, entonces tengo que uno es el tamaño estimado del proxy versus el tamaño de las agregadas y modificadas. Para tamaño y para tiempo, para el método A, son el mismo tamaño estimado del proxy versus las horas reales. Para el método B es el planeado versus agregadas y modificadas, y el planeado versus horas reales. Como pueden ver, el método A se basa solamente en el estimado, y el método B en lo planeado. Ese es más o menos el diseño de los 2 métodos de cálculo. Lo que decíamos era que las personas que hacen el trabajo son las más adecuadas para planear. Los fracasos, lo que indica que no se cumplan los planes, es que otras personas que no realizan el trabajo sean las que planeen y digan los tiempos que hay, y le digan a las otras personas, vea, hay que hacer esto en 2 horas, 3 horas, y pues la persona dice, pero no, la persona que tiene el conocimiento pues dirá, no, pero ¿cómo así? Entonces, uno de los principios que habla PSP es que es mejor que las personas que hacen el trabajo sean las que están adecuadas para planear. También dice que siempre se debe desarrollar un plan de trabajo para iniciar el proyecto. ¿Verdad? Siempre hacer un proyecto, hacer algún esquema en Excel, algo así, para tener control de saber cuál es el plan de trabajo que vamos a desarrollar. Los planes deben basarse en un proceso definido y con un nivel de detalle apropiado. Como es un proceso definido que es como PSP, ya hemos definido la metodología, ya hemos definido los estándares de codificación, ya hemos definido cómo vamos a hacer todos los procesos. Basado en que ya tenemos todo eso, debemos definir, ahí sí podemos realizar un plan de trabajo. Entonces, esa es de las cosas que dice PSP. Cuando es difícil hacer un plan exacto, comenzar por un plan preliminar y planear a menudo. ¿Qué dice? Como hay momentos en que no se determina cuál es el plan final, lo que dice PSP es hagamos algo muy parecido a los sprints que maneja Scrum, y es hacer planecitos pequeños, miramos cómo vamos, y si vamos bien o hacemos replaneación. Comenzamos y hacemos replaneación a menudo, comenzamos a hacer retroalimentación y replaneación. Eso también lo indica PSP, pero de otra manera. Y pues cuando el plan está saliendo de donde no, como vemos que no está correspondiendo, pues paremos y revisemos el plan, a ver qué es lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo mal, qué estamos para mejorar. ¿Qué es un plan en PSP? Define el trabajo, cómo se hará,
es una base para un acuerdo sobre el costo, calendario, recursos del proyecto. Recuerdan que teníamos las cuatro métricas de PCP, que eran el calendario, los recursos, por acá, el tamaño, el esfuerzo, la calidad y el calendario. Entonces, la idea es en un plan definir todo ese tipo de cosas, de puntos, proporciona un registro inicialmente un registro de los que inicialmente fue comprometido, un marco para la obtención de recursos necesarios. Esa es más o menos la definición de un plan, proporciona el registro de lo que fue inicialmente comprometido. Planes detallados. Orientan el trabajo y permiten el seguimiento preciso de su progreso. Son más precisos y dan una mejor orientación que los planes de alto nivel. Entonces son planecitos pequeños, que no es un plan grandísimo, sino que lo que se busca es hacer planes pequeños que tratan de hacer de que de lo particular podamos llegar a lo general. También permiten que las personas puedan hacer proyecciones precisas y compromisos realistas, ser más productivos, hacer trabajo con más alta calidad y mantener su motivación para alcanzar objetivos. Entonces lo que dice PCP es que no es necesario hacer un plan grandísimo, sino que yo puedo subdividir eso en planes pequeños que me permitan hacer un poco más detallado el proceso y poder hacer un seguimiento mucho mejor. Eso es más o menos la orientación que lo que hace PCP en los planes de trabajo. Entonces, el marco de planeación. ¿Qué se define? El marco de planeación es, primero definamos qué tan grande es el proyecto. Entonces, el tamaño del proyecto. Después miremos cuál es la estructura del proyecto, cómo se llevará a cabo y cómo deben ser secuenciadas las tareas. El estado del proyecto, cuál es el estado del proyecto en el momento determinado y cómo debe estimarse la fecha de finalización. Y la evaluación, que es comparar qué tan bueno fue el plan. Como pueden ver, tenemos el tamaño, la estructura, y acá está la parte de evaluación, que son los PIPs, o la última fase, que es el post-mortem, para poder revisar qué podemos mejorar y qué tan bueno fue el plan. Siempre se está buscando retroalimentarse para mejorar para futuros planes y futuros proyectos. Veamos todo lo que era medición y tamaño de la estimación, y ahora vamos a ver el seguimiento de planes, cómo cataloga o cómo se manejan los planes de seguimiento para PCP. Entonces, uno de los principios de los que habla PCP para la planeación del trabajo es que las personas que hagan el trabajo son las más adecuadas para realizar la planeación. Como lo comentábamos al comienzo, lo que ellos indican, lo que dice la metodología es que en la agenda, hoy vamos a ver el tema de seguimiento de la calidad del software, que es una de las prioridades del manejo de PCP. Entonces, lo primero que vamos a ver son los principios. Entonces, de los principios habla principalmente de la responsabilidad personal, porque aunque es un tema que nosotros ya sabemos que la calidad depende de nosotros, el PCP le hace mucho énfasis a que los individuos deben sentirse responsables de la calidad de sus productos, que debe haber disciplina en el desarrollo y en el seguimiento de los planes, disciplina en el mantenimiento de la gestión del tiempo de la persona y mantener la calidad con la máxima prioridad. Entonces, si se hacen buenos planes, si hay una buena gestión del tiempo, para PCP hay una buena condición de que hay muy buena posibilidad de que la calidad sea muy buena. Entonces, su primer punto es responsabilidad personal. Otro tema del que se habla es la economía de la calidad. ¿Qué es la economía de la calidad? Que es menos costoso corregir defectos antes de un proceso o en etapas tempranas. Pues como podemos ver en el plan de PCP, existen
las fases de corrección, de revisión de código, revisión de diseño. Entonces la idea es que en ese momento se encuentren la mayor cantidad de efectos para que en la fase de codificación o en la fase de compilación y pruebas no haya mucho que corregir. Entonces todo se basa en que la idea es poder hacerlo en el momento más antes de comenzar a realizar las pruebas. Entonces, no es costoso corregir defectos antes del proceso. Cuánto tiempo pertenece un defecto en un producto, pues mayor es el costo en extraerlo. Las pruebas son la manera más ineficaz de eliminar defectos. Esa es una de las pruebas. No deberían ser el punto para poder corregir, sino que deberíamos anteponernos a esos defectos. En PSP no se llaman errores, sino que se mide, la calidad se mide en la cantidad de defectos tanto removidos como inyectados, y las revisiones son más eficientes que las pruebas para corregirlos. La calidad del producto, pues un producto es aquel que satisface al cliente con calidad, que satisface por lo menos el mínimo umbral de funcionalidad y de utilidad. El producto debe funcionar si este objetivo se logra. También debe considerar todos estos que están acá, rendimiento, seguridad y vulnerabilidad, son requerimientos no funcionales. Son una parte del proyecto, pero pues que hay que tener en cuenta como base de datos y demás cosas. Entonces también de esa parte habla PSP. La calidad del proceso: debe construir productos de calidad consistentemente, debe ser utilizable y eficiente, y debe ser fácil de aprender y adaptarse a algunas circunstancias. Todo rige a que todos los procesos en PSP deben ser fáciles de adaptar al proceso que estoy realizando. Continuando con en el último tema que ya tenemos de PSP, vamos a ver el diseño de software y la adaptación del proceso. ¿Cómo ve el diseño de software PSP? Entonces, comienza diciendo cuáles son los principios del diseño. Entonces, para PSP, un diseño de software es la transformación de un requerimiento débil definido a una especificación de un producto mucho mejor. Esa es la idea del diseño. Y el proceso de diseño, pues, es el conjunto de pasos que se utilizan de una metodología para crear un diseño. Ese es el proceso. Ofrece una visión global de la solución del requerimiento. Digamos que pues no se aleja mucho de lo que realmente nosotros hacemos en el proceso de diseño, de nuestros casos de uso o de diseño técnico que también realizamos. Entonces, el rol del diseño es que conecta los requisitos de un sistema en su implementación. Digamos, es la parte media entre el requerimiento y lo que vamos a hacer para la implementación y para la... Pero también existe un principio de incertidumbre de esos requisitos. Y pues, creo que esto nos está pasando al momento. Los requisitos regularmente no se conocen completamente hasta que después el producto se pone en uso. Casi creo que pasa en todo hasta que ya está totalmente montado, ya lo tenemos en producción. Nos damos cuenta de que el requerimiento le falta algo, o tenemos o que el requisito tenía otra cosa, o que dijimos. Entonces, generalmente ese es el principio, lo determina PSP como un principio de incertidumbre inicial de los requisitos que se realizan. El rol del diseño en PSP, esto es bastante teoría. El rol del diseño de PSP son componentes diseñados que son críticos para sistemas más grandes que lo usan. Lo que busca el proceso y hacer el diseño es que dividir el diseño en partecitas pequeñas, dividir esta parte de la premisa divide y vencerás, coge los diseños de partes pequeñas y después los une completamente para hacer el diseño. PSP no tiene una metodología de diseño, no rige, no dice hay que diseñar de esta manera A o C o A o B, pero sí define cuáles serían los requisitos para la documentación del diseño. No dice cómo, pero sí dice, venga, por lo menos el diseño debería tener mínimo esto. PSP define el diseño de software bajo este cuadrito. Entonces tengo diseño externo dinámico, externo estático, interno dinámico e interno estático. Entonces, donde defino las interacciones con los servicios, las funciones, la estructura de la clase, el comportamiento de la máquina de estados que se vaya a realizar y la estructura de los atributos y restricciones que se realicen durante el diseño. Ese es el esquema principal. Para cada uno de esos espacios, de esas
tiene una plantilla de diseño diseñada que la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la necesidad de la precisión del diseño, una especificación de diseño debe ser precisa. La falta de diseño es la falta de un buen diseño que sea preciso y la fuente de muchos errores en la implementación, la mayor cantidad de defectos que se realizan. Especificar y documentar las decisiones de diseño antes de entrar a la fase de codificación. La idea es poder tener claro todo, absolutamente todo, antes de ponerse a programar, porque pues no es una de las requisitos o de las premisas, los principios de PCP, es que no debo ponerme a programar si no tengo claro todo el diseño y ya he hecho todos los análisis y las revisiones respectivas del proceso. Y pues es necesario que existan estrategias y que se puedan definir que el diseño no puede ser automatizado, o sea, que se vuelva un ciclo, siempre lo hago así, 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 sino que sea susceptible a cambios y que también haga separaciones de las actividades rutinarias versus las actividades creativas. Esa es más o menos la idea del diseño. Entonces, las guías para el diseño: cuando sea práctico, termine primero el diseño de más alto nivel. Es decir, si yo como ya dividí todo el proceso de diseño e identifico que tengo diseños más grandes, más pequeños, lo que dice el PCP es ataque primero los más grandes, no, ataque primero los más grandes y después los pequeños, cosa que de pronto otras metodologías dice ataque primero los pequeños. La idea es atacar primero lo que lee más, es en las guías. Registre todos los supuestos, cuestiones pendientes, preguntas y problemas. Los supuestos, las condiciones de los que puede llegar a pasar, los problemas que se pueden llegar a presentar, regístrelos en todo el proceso de diseño. Cuando sea apropiado, use prototipos para reducir la incertidumbre. PCP, de acuerdo al programa o al esquema que se realice o al software o lenguaje que necesitemos, sugiere que se hagan prototipos que busquen tratar de ir mucho más a la realidad de lo que vamos a realizar para así tener una mejor opción de diseño. Entonces, eso lo sugiere. No considere un diseño terminado hasta que todos los componentes del diseño hayan sido terminados de manera independiente. Como les decía, no hemos subdividido el diseño de esta fase que dividieron más, no puede ser terminado hasta que todos los demás hayan finalizado. Y documente todo el diseño.